Hola, ¿qué tal a todas y todos? Buen día, gracias por acompañarnos en este webinar del día de hoy. La agenda que tenemos para el día de hoy, vamos a platicar acerca de qué es la transformación digital, qué cambios han ocurrido durante y después de la pandemia, justo en el tema de transformación digital, de análisis de información, qué ventajas vamos a obtener al momento de implementar o de llevar a nuestro negocio hacia una transformación digital, y después nos vamos a adentrar acerca y platicar acerca de lo que es la aceleración digital y los cambios que han ocurrido desde el 2020 al 2021. Vamos a platicar también acerca de cuáles son las tendencias en cuanto a análisis de información y business intelligence durante este año. Les voy a platicar un poco acerca de cómo es que, qué beneficios van a obtener al momento de implementar o de tener una aceleración digital en la parte de finanzas y retail. Les voy a platicar también un poco acerca de cómo es que Click les ayuda a poder implementar toda esta transformación digital dentro de sus negocios, y finalmente vamos a una sesión de preguntas y respuestas. De cualquier forma, durante la sesión pueden ir compartiéndonos sus dudas y el equipo nos va a estar apoyando en resolverlas. Y bueno, antes de hablar acerca de lo que es la aceleración digital y todos estos cambios que han ocurrido a raíz de la pandemia o a raíz del COVID-19 y toda esta revolución que ha surgido en cuanto al tema de negocios, en cuanto al tema del uso de datos, es importante primero recordar qué es la transformación digital, ¿no? Y la transformación digital está envuelta en diferentes términos. Se habla, por ejemplo, pues del software as a service, se habla de inteligencia artificial, se habla de que su objetivo está centrado en el cliente, se habla de analítica predictiva, de business intelligence, de análisis en tiempo real, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchos términos que involucran a la transformación digital, pero básicamente, ¿qué es, no? ¿Qué es lo que busca? ¿Dónde se enfoca? ¿Cuál es su objetivo? Y básicamente es pues lo llamamos como una adopción estratégica de diferentes tecnologías, ¿no? Que van a facilitar la implementación de toda esta, pues, estrategia dentro de los negocios, y básicamente se utiliza para mejorar los procesos, para mejorar la productividad, para entregar mejores experiencias a los clientes y a los colaboradores, y también para adelantarnos a aquellos riesgos empresariales o de negocios que puedan ocurrir, y también una parte muy importante, la parte de controlar los costos. Entonces, la transformación digital va a representar la inclusión de diferentes herramientas, de diferentes soluciones, incluso hablar de reingenierías de procesos para poderla implementar. Entonces, lo que busca justo es que se rediseñen todos los modelos de negocio que se tienen actualmente, todas las formas en las que se opera actualmente o las formas en las que se identifique debe de haber un cambio, y adaptar todos estos procesos a esta nueva realidad que estamos viviendo, basado en mejoras de las estrategias empresariales, ¿no? Entonces, de alguna forma es fácil decirlo, sin embargo, parte de esto es el encontrar las herramientas adecuadas que permitan que podamos lograr la transformación digital. Y como les decía, pues el enfoque está en el cliente. El día de hoy sabemos que pues existe mucha competencia, entonces es importante el enfoque en el cliente, saber cuáles son sus necesidades, la rapidez en la respuesta que damos en cuanto a ofrecer nuestros servicios o nuestros productos, esta eficiencia operacional que va de la mano con toda esta parte del cliente, y el valor en los datos para el negocio. Aquí va a ser muy importante enfocarnos en ese valor que nos da la información que tenemos del negocio, de todas esas fuentes de información que tenemos, para, con base en eso, definir cuál es la mejor estrategia. Y el objetivo de la transformación digital, pues es un crecimiento en el negocio o en la empresa, tener retornos de inversión rápidos,
tener y ofrecer calidad en el servicio, en los productos que ofrecemos y la rapidez en los procesos. Y todo esto lo vamos a lograr, como les comentaba, haciendo uso de diferentes tecnologías que van a facilitar el poder implementar esto. Tecnologías en la nube, tecnologías que permitan tener un enfoque y un análisis rápido en la información, el que los usuarios puedan contar con herramientas que les permitan poder analizar la información o lo que requieren en cualquier lugar donde se encuentren y la parte del enfoque que les decía, el enfoque en la información, en los datos y contar con estas herramientas que lo permitan hacer de una forma sencilla. Entonces, hay puntos importantes que resaltar de la transformación digital. Como les decía, uno de ellos o de los más importantes es la experiencia hacia los clientes o el enfoque a los clientes. Hoy en día, ellos tienen más opciones que nunca. Esto significa que las empresas pues tienen un papel difícil en que no solo enfocarse en entregar productos o servicios, sino en la parte de las interacciones y de las experiencias pues que van a motivar a los clientes a que pues muestren fidelidad por nuestra marca o por lo que estamos ofreciendo. Entonces, imagínense en cuántas opciones, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo pues muy claro el día de hoy, ¿no? En la entrega de comida, por ejemplo, a domicilio. Pues aquí las razones por las que un usuario o un cliente puede elegir más de una vez nuestros servicios, por ejemplo, están directamente ligados a cómo, por ejemplo, si la aplicación que utilizan para hacer el pedido es fácil de usar, si pueden realizar sus pagos sin ningún inconveniente, si tienen una buena atención al cliente y si la entrega se realiza de forma rápida. Entonces, son varios puntos en los que hay que centrarse. Todo esto lo podemos prever si analizamos los perfiles de nuestros clientes y lo focalizamos en estos puntos. También la parte de la experiencia de los empleados es un punto importante y esto no nada más consiste en proveer a los colaboradores de las últimas herramientas o dispositivos, sino se basa también en crear toda una experiencia pues sencilla para ellos, que tenga tecnologías innovadoras y eso les va a permitir a ellos que puedan realizar su trabajo de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida y que la puedan realizar en cualquier lugar donde se encuentren, ¿no? Recordemos que es muy importante que el negocio se centre en los colaboradores porque ellos son los que van a hacer que tengamos clientes satisfechos. Entonces, este punto también es importante y el darles herramientas que faciliten su trabajo, que lo puedan hacer donde se encuentren y con esta facilidad de administración, pues va a permitir que se puedan atender más clientes, que la atención sea buena y que el trabajo sea bueno y ellos puedan lograr sus metas o cumplir sus metas. Y la parte de optimización de los procesos, que pues es toda esta capacidad de que una organización pueda entregar todas estas buenas experiencias tanto a sus clientes como a sus empleados, y esto se basa en que la administración, la optimización de todos estos procesos se haga a través de trabajos simples, de procesos digitales y sobre todo de tareas automatizadas. Entonces es muy importante centrarnos en esto, en analizar cuál de todos los procesos o todos los procesos que tenemos al día de hoy es importante automatizarlos y de esta forma agilizar el trabajo. Y bueno, ¿cuáles son todos estos cambios que hemos vivido durante y después de la pandemia en cuanto al trabajo dentro de las empresas o de los negocios o las industrias? Ha habido cambios bastante radicales en muchos aspectos y a medida que nos acercamos a este año, pues realmente las empresas exitosas son todas aquellas que van a liderar esta transformación digital. Entonces, aquí el cambio fundamental es la forma en que las empresas o las organizaciones operan y entregan valor a sus clientes. Ese es el punto clave.
Y es cierto que toda esta idea de que pues las empresas se vuelvan digitales ya tiene muchos años. Sin embargo, como lo hemos visto en esta nueva normalidad, que ya se le llama así, pues esta transformación digital se ha acelerado bastante y especialmente tras esta pandemia. Entonces, los datos y la analítica van a ser el acelerador clave de todos estos esfuerzos de digitalización en las organizaciones y en todo este uso de tecnologías tradicionales, pues que tenían anteriormente las empresas. Entonces, es importante contar con las herramientas adecuadas que permitan incluso llevar a las empresas a tener lo que le llamamos una inteligencia activa. Esto se refiere a que, como les comentaba, nos debemos de centrar en la información y en los datos. Es importante al día de hoy, por ejemplo, contar con datos actualizados en tiempo real. Esto nos va a permitir, pues, el poder reaccionar y prevenir que futuros errores que pueden ocurrir dentro de la organización y poder acelerar todo lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes, tanto de productos como de servicios, y también esto nos va a ayudar a una mejor toma de decisiones a la velocidad del negocio, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Un punto que vamos a ver mucho este año es la agilidad en tiempo real. Entonces, toda esta transformación de nuestros negocios a una forma digital va a conducir a mejores resultados y al desarrollo de nuevas capacidades, en este caso comerciales. Pero vamos a necesitar de información y de análisis en tiempo real para poder informar todas las decisiones basadas en estos datos y que podamos optimizar en cada área de las empresas. Entonces, esto va a requerir un cambio en cómo se analiza esta información, cómo se comparte, cómo es que los usuarios o los colaboradores que hacen uso de ella la utilizan y qué conocimientos obtienen a través de esto. Entonces, vamos a ver que mucho de esto le llamamos como los datos hipercontextuales, que básicamente se basan en que contemos con toda la información necesaria del negocio hasta llegar al punto medular y que nos permita conocer el detalle de lo que está ocurriendo dentro de la organización. Entonces, eso es muy importante conocerlo, dado que, como les decía, una vez identificado el panorama de lo que está ocurriendo, hemos detectado diferentes cosas que han cambiado. Por ejemplo, la parte de cultura digital ha llegado a las empresas básicamente para quedarse y en el 2021 no van a tener así que más remedio que las empresas deben estar más conectadas, deben de ser más accesibles y deben de ser mucho más colaborativas para adecuarse a los nuevos perfiles de los consumidores. Entonces, es un punto importante. La parte del trabajo flexible, bueno, pues ese es un término que en estos últimos meses o ya desde el año pasado no hemos dejado de escuchar, y esta pues permite o es básicamente la capacidad de que las compañías o las empresas pues le brindan a sus empleados esos modelos de trabajo flexible o el home office, por ejemplo, y que se pueda hacer de una forma sencilla. También la parte de atención o de omnicanalidad o multicanalidad digital, también es importante que las empresas proporcionen a sus clientes esta atención a través de diferentes, por ejemplo, aplicaciones o espacios y que les permitan de una forma sencilla el poder acceder a estos productos o servicios. Las experiencias digitales personalizadas es también un punto importante. Aquí el consumidor, pues existen de muchos tipos y muchos tipos de necesidades. Entonces, es importante que dentro de las empresas se esté al tanto de esto y se busquen estrategias de cómo dividir o segmentar a estos diferentes perfiles y ofrecerles lo que ellos necesitan. La parte de conectividad también es muy importante, tanto para desde el punto de vista del consumidor como para los empleados. Entonces, aquí la relación con los clientes y con los trabajadores
debe de ser más digital que nunca, ¿no? Eso ya lo he mencionado bastante, sin embargo, es importante tenerlo como un punto primordial. El auge del e-commerce, pues ya sabemos que durante esta pandemia, todas las ventas a través de plataformas digitales es lo de hoy. Entonces, eso no va a cambiar, va a aumentar todavía más de lo que lo hemos visto durante este año y se va a consolidar como algo definitivo. Entonces, aquí hay que buscar nuevos modelos de negocio que marquen esta diferencia, ¿no? Y que nos permitan llegar a estas plataformas digitales de una forma mucho más fácil. En la parte de análisis y gestión de los datos, aquí no nada más basta con tener información, y eso lo hemos visto ya desde hace mucho. Entonces, aquí lo que debe de regir a las empresas es el uso de esos datos y convertirlos en información para tomar decisiones basado en esto, ¿no? Que aquí ya acuñamos un término que es el de data literacy y que es importante tenerlo en cuenta e implementarlo dentro de las empresas para que las diferentes colaboradores conozcan cuál es la forma en la que se pueden integrar a toda este tema del data literacy, sepan cómo llevarlo a cabo y qué beneficios pueden obtener a través de él. La automatización de los procesos, eso también va a ser fundamental para que se puedan incrementar toda la parte de la productividad dentro de las empresas o de los negocios. Entonces aquí, pues no solo se va a ahorrar tiempo dentro de la empresa, sino que se van a reducir los costos y va a permitir tener un mejor control de los resultados. En la parte de inteligencia artificial, desde el 2020 y todo lo que ha llevado pues esta pandemia ha demostrado que una compañía sin inteligencia artificial pues no tiene un buen norte. Entonces, este tipo de tecnologías va a favorecer toda la automatización de los procesos, va a abrir las puertas a personalizar al máximo los negocios y va a permitir monitorear los datos y predecir los resultados. Entonces, aquí es muy importante la parte de los datos, pero tener datos históricos que permitan analizar qué es lo que ha ocurrido en un pasado con el negocio, qué errores tuvimos, qué aciertos tuvimos y con base en eso predecir qué es lo que va a ocurrir en un futuro, ¿no? Entonces aquí nos vamos a poder adelantar a los posibles errores o fallas que podamos tener dentro del negocio. La parte de aprendizaje digital o formación digital, pues esto ya no tiene vuelta atrás. Esto va a requerir que las empresas pues tengan totalmente el entendido de que necesitan analizar su información, necesitan herramientas que les permitan hacerlo y con ello tener una mejor eficiencia empresarial. Y finalmente la parte pues de los valores sociales o lo que llaman sostenibilidad, y esta es la forma donde entendemos que cómo es que consumen los usuarios o nuestros clientes nuestros servicios o nuestros productos. Entonces a los negocios no les va a quedar de otra que adaptarse a toda esta transformación. Ahora más que nunca el consumidor va a necesitar sentirse tanto seguro y comprendido, ahora sí que necesitan saber que entendemos lo que necesitan y estamos enfocados en ello. Entonces, todos estos puntos es lo que estamos viviendo durante años atrás, sin embargo, durante el 2020 y esto que vamos a vivir durante el 2021 son los puntos más importantes que debemos de tener en cuenta dentro de las organizaciones. Y ahora, ¿cuáles son todas las ventajas que obtenemos de llevar una implementación digital? Entonces, aquí vemos 5 puntos importantes. Las organizaciones que adoptan todas estas soluciones digitales, pues van a tener una mayor capacidad de recuperarse ante cualquier pues, adversidad o ante cualquier crisis, y una ventaja sobre la competencia que también van a tener y les va a permitir recuperarse mucho más rápido y pasar de jugar, pues básicamente a reaccionar cuando ya está el problema, a realmente preaccionar, ¿no? Que así denominamos ahora,
y adelantarse a los posibles sucesos que puedan ocurrir. Entonces, entre el primer punto, que es la eficiencia, aquí se van a poder aprovechar todas las tecnologías digitales para poder optimizar las operaciones y automatizar los procesos manuales. Esto va a dar como resultado una mayor velocidad, menos desperdicio de los insumos y un enfoque mayor en las actividades que generan ingresos. Para la parte de productividad, aquí los empleados o colaboradores, pues ya ellos de alguna forma ya estaban en búsqueda, por ejemplo, del trabajo remoto. Aquí el enfoque es aprovechar, el enfoque que debe de existir es aprovechar la tecnología que se les está otorgando y todas las herramientas de colaboración para que ellas puedan maximizar la productividad de toda la fuerza laboral y mantener esta eficiencia dentro de la empresa. En la parte de seguridad, aquí pues estamos mucho más preparados, por ejemplo, cuando compartimos información sensible. Entonces existen también ya diversas herramientas que aseguran que toda la información que estamos compartiendo de forma digital va a estar segura, va a llegar a las personas adecuadas y es información que no va a estar vulnerable, ¿no? O expuesto a amenazas, por ejemplo, cibernéticas. La ventaja para el cliente, pues es que, o respecto al cliente, es que vamos a poder obtener o extraer todos estos datos y vamos a poder supervisar o conocer cuáles son los cambios, por ejemplo, en la demanda o en lo que ellos solicitan y vamos a poder descubrir cuáles son las necesidades que tiene cada uno de ellos. Y finalmente, la agilidad, la ventaja de agilidad, y aquí vamos a aprovechar todo el conocimiento basado en los datos para poder tomar decisiones mucho más rápido y obviamente en consecuencia actuar mucho más rápido. Y ahora sí, entrando al tema de aceleración digital, aquí, como bien sabemos, pues el 2020 fue un año muy radical. El COVID-19 pues ha sido el impulsor de muchos cambios en diferentes ámbitos, pues básicamente en todo el mundo. Y esto ha llevado a las empresas a realizar un propio análisis, específicamente en la parte de sus negocios o de su atención al cliente, y en la cual se debe mejorar para poder estar dentro de los líderes o de las empresas que lideran el mercado, ¿no? Entonces es muy importante conocer estas dos partes. Nosotros las llamamos tanto la reacción y la preacción, y son todos estos puntos que van a permitir tanto reaccionar y anticiparse. Entonces, en el primer cambio que vemos de la reacción, va a consistir en que las empresas tienen que reaccionar digitalmente ante esta crisis. Porque, por ejemplo, si una tienda o una fábrica se paraliza, tienen que anticiparse en un tiempo récord al modelo de negocio que tienen, a las operaciones internas que se están realizando. Y esto va a exigir que se transformen, pues, tanto las aplicaciones, la infraestructura, los flujos de datos dentro de la organización. Entonces, esto lo vamos a poder lograr a través de información o de datos actualizados, de canales digitales, y que estos van a permitir o nos van a ayudar a poder tener toda esta conexión a la información y poderlos analizar. Entonces, es muy importante el poder reaccionar, digamos, cuando ya estamos dentro de un problema, quizá en esta parte de la pandemia no se pudo predecir del todo. Sin embargo, ya estando dentro del problema, si contamos con las herramientas que nos ayuden, en este caso, a analizar qué es lo que está pasando en este momento, vamos a poder de alguna forma sobrevivir a esta crisis, vamos a poder realizar un análisis y poder resolver los problemas con los que nos estamos enfrentando. Ahora, para la parte de la reacción y esto que ya pues le llamamos una nueva normalidad, se habla de que esta no va a ser la única crisis que vamos a vivir. Entonces, debemos de ser capaces de anticiparnos, de prepararnos y en consecuencia
de actuar ante estos problemas. Y es por eso que debemos identificar todas las anomalías que pueden ocurrir en un futuro, y para poder lograrlo, pues hay que diseñar escenarios supuestos y opciones que nos ayuden a contar con planes, por ejemplo, de contingencia, o que nos ayuden a prepararnos para actuar de forma mucho más rápida cuando sucedan estos problemas. Y esto va a significar que debemos de gestionar el negocio pues a una velocidad en tiempo real, y esto pues va a necesitar que tengamos, por ejemplo, activo el uso de la inteligencia activa o inteligencia avanzada. Y ese es un punto muy importante que nos va a permitir conocer cómo es que está operando el negocio y cómo es que va a operar en un futuro. Por ejemplo, aquí en este gráfico es un gráfico interesante en el cual podemos ver cómo es que los clientes o hacia dónde se han enfocado en este caso los clientes, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando más? Generalmente ellos se han enfocado en la parte del e-commerce, el hacer compras, por ejemplo, a través de Amazon, a través de Mercado Libre, o de todas estas plataformas que les permiten acceder rápidamente a los productos o servicios y obtenerlos y que lleguen básicamente a la puerta de su casa. Entonces, es importante el poder analizar hacia dónde se está llevando el mercado y qué cosas debemos hacer para lograr llegar a y estar en estos puntos más relevantes para los clientes. Y ahora les quiero platicar acerca de las diferentes tendencias que vamos a tener durante este 2021. Son básicamente 10 tendencias y se centran en toda esta parte analítica de la información. La transformación digital pues se conforma de muchos puntos, no únicamente del análisis de datos. Sin embargo, para nosotros es un punto álgido, es un punto muy importante la información, porque basada en esto, como les decía, pues definimos nuevas estrategias, analizamos mejor a los clientes y sabemos de qué forma también podemos competir con nuestra competencia. Entonces, una de las primeras tendencias que vamos a ver mucho en este año es la parte del software as a service. Le llaman como el nuevo mejor amigo de las empresas. En esta parte o en este punto es algo que muchas de las empresas anteriormente o antes de la pandemia estaban negadas a utilizar, sobre todo por temas de seguridad. Había mucha desconfianza en cuanto a subir la información a plataformas en la nube. El día de hoy, muchas empresas que se negaban a ello ya hacen uso de estas nuevas tecnologías. Ya muchas veces hay empresas que tienen miles de millones de datos, muchas fuentes de información, y lo que están haciendo es llevar toda esta información a la nube, y esto va a desencadenar que se requieran también herramientas en la nube que permitan utilizar toda esta información y generar escenarios analíticos. Entonces, es muy importante para ahora las empresas contar con todas estas tecnologías de software as a service que, uno, les van a facilitar el trabajo; dos, no necesitan realizar grandes inversiones en cuanto a infraestructura para poder contar con las capacidades suficientes para poder analizar grandes volúmenes de información, para poder subir en esta nube todos los datos que tienen dentro de su empresa y poderla compartir de una forma sencilla a sus colaboradores, a sus clientes, a sus proveedores, teniendo la seguridad de que esta información no va a ser vulnerada. Entonces, esta es una tendencia bastante importante que vamos a ver y que va a tener un auge, que ya lo tiene, pero que va a tener todavía un auge muy grande durante este 2021. En la segunda tendencia, aquí hablamos de que los servicios se han convertido en autosuficiencia. En esa segunda tendencia lo que vemos es que anteriormente hablábamos mucho del autoservicio, del self-service, que se trataba de darle herramientas, en este caso a los usuarios de negocio,
para que ellos pudieran construir sus propios análisis de información. Sin embargo, esta tendencia fue cambiando durante este tiempo y ya no nada más es la parte del self-service, ¿no? Ahora se centra en que los usuarios de negocio tengan herramientas que a través de la información que ellos analizan les compartan conocimientos. Entonces, ellos ya no van a estar enfocados en, por ejemplo, si quieren hacer un análisis de ventas, decir, pues, ¿qué gráfica utilizo para analizar esta información? ¿Qué escenario genero para hacer, por ejemplo, un estado de resultados? Sino que a través de herramientas inteligentes, estas mismas herramientas les digan, ¿sabes qué? Tu información la debes analizar de esta forma. Aquí te comparto un análisis de los hallazgos que identifico de toda tu información o de todo tu modelo de datos, y estos usuarios de negocio se centran únicamente en el análisis. Entonces, estamos hablando ya de herramientas autosuficientes que generan automáticamente conocimientos y que facilitan aún más el trabajo de los usuarios de negocio. Como tercer tendencia, hablamos acerca de los datos, el consumo de los datos compartidos, de las visualizaciones y de la parte de narración de datos. Y todo este punto son cosas que se han generalizado. Y ahora más que nunca, pues estamos viendo la importancia de acercar los datos a las personas, por ejemplo, mediante infografías o mediante la narración de datos. Entonces, se ha producido un gran salto en cuanto a las conversaciones sobre la información. Y ahora en la televisión, en las redes sociales, pues es muy común escuchar a personas que hablan pues de tendencias, de escalas logarítmicas o de cómo ha crecido, por ejemplo, los contagios versus la cantidad de población, ¿no? Entonces, nos estamos convirtiendo en una sociedad que habla o que trata temas mucho más basados en la información, con términos mucho más basados en los datos, y es importante también contar con herramientas que faciliten la forma en la que se realizan estos análisis, ¿no? Y que cualquier persona que ve una gráfica o que ve una tendencia, le sea fácil identificar los puntos importantes que queremos transmitir con ello. En la cuarta tendencia, aquí hablamos de que nunca había sido tan importante tener datos actualizados y preparados para el negocio. Entonces, desde que empezó la pandemia, esta demanda de datos actualizados y en tiempo real, pues ha aumentado drásticamente. Entonces, lo que solía ser algo, pues digamos, escenarios algo estáticos, por ejemplo, como las predicciones de negocio trimestrales, realmente ahora es algo que se requiere al día, ¿no? Ya no nada más es trimestral, sino ya necesito saber el día de hoy qué es lo que está ocurriendo. Entonces, para ello, pues nos vamos a ayudar, por ejemplo, de las alertas, de las predicciones, de las actualizaciones de datos en tiempo real. Todos estos procesos se deben de automatizar de forma mucho más frecuente y sobre todo con variables mucho más actuales. Entonces, es importante contar con todas estas herramientas que nos permitan tener información en tiempo real, que nos estén comunicando en tiempo real qué es lo que está ocurriendo con el negocio y con ello se puedan tomar las decisiones adecuadas. En la tendencia número 5 hablamos de que la analítica avanzada debe cambiar de aspecto. Y aquí nos referimos a que, pues en muchos negocios, toda esta analítica avanzada ha aumentado. Durante toda esta pandemia ha aumentado muchísimo, pero hay muchos métodos que no son capaces aún de detectar estas posibles anomalías o problemas que pueden ocurrir en nuestra empresa. Entonces, todos estos modelos predictivos muchas veces no suelen funcionar de forma correcta si no se les da la información necesaria. Entonces, yo aquí hablaba de que es importante o es necesario subir el nivel de todos estos métodos analíticos a fin de que pues se puedan identificar los valores atípicos. Y esto lo vamos a lograr dándole a las herramientas
toda esta información histórica que nos permita esta identificación, ¿no? Información histórica que contenga todos los problemas que enfrentamos en un pasado, todos los aciertos también que enfrentamos y con ello generar estas analíticas predictivas de una forma mucho más certera. En la sexta tendencia hablamos de que es imprescindible capturar y conectar los datos alternativos. Aquí como datos alternativos nos referimos a toda esa información que no solo se encuentra dentro de nuestra empresa, la información que ya tenemos, pues por ejemplo en SAP o que tenemos en nuestros CRPs o CRMs, sino toda esa información que está fuera de como información pues de redes sociales, información de otras plataformas que nos permiten conocer qué es lo que está ocurriendo en el mundo, qué es lo que está ocurriendo con nuestra competencia, qué es lo que está ocurriendo con nuestros clientes. Entonces, en este punto es muy imprescindible poder contar con esta información y estamos hablando que ahora vamos a tener que contar con herramientas que permitan analizar todo este gran volumen de datos, todas estas grandes cantidades de fuentes de información y que lo hagan de una forma eficiente. En el séptimo punto encontramos que la reingeniería de procesos de negocio adquiere protagonismo. Aquí hablamos de que en la crisis del COVID-19 vimos pues muchos cambios en cuanto al análisis de información, la rapidez en la capacidad pues de la reacción de lo que puede ocurrir. Esto se ha convertido en algo imprescindible y sobre todo los procesos de negocio es en lo que nos debemos de centrar. La gestión de todos estos procesos de negocio pues es un concepto que ya lleva mucho tiempo pues empleándose. Ahora lo nuevo es que no solo es posible modelar todos estos procesos de negocio, sino que es imprescindible aprovecharlos, automatizarlos y optimizarlos mediante todas esas tecnologías como las que permiten automatización, que permiten ahondar en los procesos que se realizan actualmente, que nos permiten obtener alertas y que nos permiten también la analítica integrada. Entonces, todas estas empresas que lideran el mercado están buscando diferentes maneras de cómo se deben rediseñar todos estos procesos, todos estos modelos y hacerlo de una forma mucho más eficiente. En nuestra octava tendencia hablamos de la competitividad, de la vigilancia y de la seguridad y cómo es que estos puntos se han mejorado. Entonces, hemos visto que durante la pandemia todos los gobiernos se han pues adentrado mucho más en la seguridad de la información, en la privacidad de los datos que se comparten a través pues de las diferentes plataformas, por ejemplo, como Facebook o Twitter. Entonces, algunos de estos grandes problemas que se enfrentan al día de hoy a través de esta forma en la que compartimos es la información, es algo en lo que se están centrando el día de hoy, como les decía, por ejemplo, en la primera tendencia del software as a service, pues muchas empresas tenían el miedo de compartir su información a través de la nube porque sentían que esta información pues era muy vulnerable. Entonces, al día de hoy, esta información está segura. Hay muchas herramientas que aseguran que esta información únicamente va a llegar a través de los canales adecuados a las personas que necesitan verlo y que esta información pues siempre esté disponible también para las personas adecuadas. En la novena tendencia tenemos que la colaboración debe entrar antes en la cadena. Aquí, pues el 2020 ha sido un punto y aparte en lo que se refiere, por ejemplo, cuando hacemos webinars, cuando hacemos, por ejemplo, cuando compartimos información a través de presentaciones, a través de herramientas digitales. Entonces, y también, por ejemplo, cómo es que actualmente las personas aprenden a través también de estas herramientas online. Entonces, en el mundo actual sabemos que no es posible reunirnos de forma personal, ya sea en una oficina o ya sea a través de las escuelas. Entonces,
este cambio analítico y de gestión de información ha creado diferentes oportunidades para la aparición de diferentes puntos de integración entre todos estos componentes de datos. Y esto va a permitir combinar toda la conexión con el análisis y con los datos activos que estamos generando a través de todas estas plataformas. Esto, por ende, nos va a dar la colaboración, la innovación y todo el debate a través de los contextos de la información que estamos compartiendo. Entonces, durante este año vamos a ver más experiencias a través de todos estos métodos de colaboración que van a ser mucho más sencillos, que van a permitir de una forma mucho más simple el poder, por ejemplo, analizar los datos, que los datos estén gobernados, que identifiquemos rápidamente lógica en la información y que lo podamos compartir de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces, ese punto de colaboración es un punto súper importante y contar con las herramientas que lo permitan también lo es. Y finalmente, la tendencia número 10, aquí hablamos de, pues, que va a ser posible crear toda esta gran conversión digital y que genere un cambio generacional en la analítica. Entonces, en un sentido muy global, toda esta demanda de información pues va a seguir creciendo exponencialmente. El COVID-19 pues fue todo un catalizador para poder generarlo. Sin embargo, pues vemos que todas estas tendencias analíticas de información, de cambios de estrategia, de cambios de procesos, van a hacer que el uso de la información, o más bien de los datos, y el uso de herramientas analíticas, de herramientas, por ejemplo, en la nube, y de herramientas que permitan analizar toda esta información en tiempo real, es algo que va a estar liderando todo este 2021. Y ahora me gustaría platicarles un poco acerca, pues, de los diferentes cambios que van a surgir tanto en la parte de finanzas como en la parte de retail, haciendo uso o llevando a nuestras empresas a través de la transformación digital. De entrada, por ejemplo, para la parte de finanzas, un punto muy importante es que se va a poder gestionar la liquidez. Generalmente la falta de liquidez puede, por ejemplo, suponer un impedimento para que cualquier empresa, ya sea pues muy grande o muy pequeña, pueda avanzar. Entonces, sin embargo, si cuentan con herramientas que permitan una analítica moderna, todas estas funciones, por ejemplo, de cuentas por cobrar o por pagar, no se tienen que ver obstaculizadas o detenidas para poderlas analizar de forma mucho más fácil, ni tampoco por una mala visión de una cadena de suministro financiera. Entonces, toda esta analítica financiera moderna va a permitir alinear todos los sistemas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de una forma muy rápida, ¿no? Entonces, esta gestión va a ser de una forma mucho más optimizada. La parte, por ejemplo, también de llevar una mejora en el rendimiento de los productos. Aquí es importante analizar qué productos generan beneficios, qué productos no están generando beneficios, y a causa del uso compartido de todos estos costos o de estos procesos de producción, podemos encontrar complicado evaluar esta información. Entonces, la analítica financiera moderna lo va a capacitar para que pueda conectarse con herramientas, por ejemplo, a sus CRMs, que le va a permitir revisar cuáles son los ingresos, cuáles son todas estas visualizaciones de alto nivel que les van a permitir identificar la rentabilidad y también la parte importante que es identificar rápidamente valores atípicos y aspectos pues que pueden generar algún daño dentro de la organización. Otro punto importante, por ejemplo, la mejora en la planificación financiera. Y aquí, pues, toda esta transformación digital le va a permitir evaluar cuáles son los presupuestos, cuáles son las previsiones para identificar cuellos de botella y se puedan buscar oportunidades en cuanto a la reducción de costos, identificar
cuáles son las tendencias sobre los beneficios estratégicos y sobre todo la toma de decisiones a través de la cual se van a reducir los tiempos necesarios para poder hacer, por ejemplo, un cierre financiero. Y en cuanto a retail, pues tenemos, por ejemplo, el análisis digital del consumidor. Muchas veces aquí, o más bien hoy en día, los minoristas pues se esfuerzan por encontrar nuevas formas de cómo atraer a los consumidores, y aquí el análisis de la información los va a ayudar a descubrir qué es lo que está funcionando el día de hoy, cómo va a poder ayudar a impulsar sus ventas y cómo las va a poder aumentar. Entonces, a través de herramientas que permitan el análisis, va a poder analizar toda esta información y va a poder identificar cuáles son los canales digitales que le están dando una mayor ganancia a su negocio. Por ejemplo, también el análisis del rendimiento de las tiendas, también para muchas empresas de retail que tienen muchas ubicaciones, por ejemplo, el comprender el desempeño de cada una de sus tiendas, pues es primordial. Entonces, aquí es muy importante descubrir conocimientos. En este caso es primordial determinar cuáles son, en este caso, las métricas o las metas relevantes y luego analizar toda esta información. ¿Qué puede ser sobre venta, rentabilidad, por ejemplo, procedimientos de pedidos, el análisis de la satisfacción del cliente o de la gestión de las ventas? Entonces, a través de una correcta herramienta de análisis de información se van a poder desarrollar todos estos tipos de análisis, que puede ser también una analítica, por ejemplo, omnicanal o un análisis de nuestros proveedores, saber tener un mayor control de nuestro inventario, entre otros puntos que se puedan resolver a través de estas herramientas digitales. Y bueno, ¿cómo es que Click les va a ayudar a toda esta transformación digital? Click, como muchos ya saben, o muchos de ustedes ya saben, pues al día de hoy es toda una plataforma digital que permite o que cubre diversos puntos en cuanto a la información o en cuanto a los datos. Al día de hoy ya cuenta con una plataforma de integración de datos que permite hacer lecturas de datos en tiempo real, que permite llevar su información de bases de datos o información que tienen, por ejemplo, en SAP o en otras plataformas, llevarlas de una forma mucho más fácil a entornos en la nube y hacer esta ingesta de información en tiempo real para después poderlas llevar a herramientas analíticas como lo es ClickSense y que de una forma muy sencilla puedan analizar sus datos a través de estas diferentes funcionalidades, como el análisis cognitivo, que le va a dar a sus colaboradores la posibilidad de construir análisis avanzados a través de toda esta información que están llevando en tiempo real y que les va a dar la posibilidad de centrarse en el análisis del negocio más que en la construcción de tableros. Toda esta parte también de alertas que también les provee Click y que les permite tener información relevante en el momento que ustedes lo necesitan a través de la definición de todas estas reglas o de estos parámetros importantes, y que en el momento ustedes reciban un mensaje, reciban un correo electrónico y que fácilmente pueden estar informados de lo que está ocurriendo en su negocio, de poder conocer a sus clientes, de poder crear nuevas estrategias. Entonces, Click les va a dar todas estas herramientas necesarias. Si ustedes están interesados, podemos platicarles más de esta parte de integración de datos que nos ofrece Click. Es una parte relativamente nueva, pero que son herramientas que les van a facilitar el poder trabajar con sus datos, el poderlos llevar a nuevos entornos en la nube, el facilitar, por ejemplo, la creación de nuevos data warehouse o una generación de un data lake, pero hacerlo de forma automatizada y de una forma mucho más rápida. Entonces vamos a dar por terminada la sesión. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y por favor estén atentos a nuestras comunicaciones para vernos en nuestro siguiente webinar.